Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión, como todos los martes, siempre un gozo en mi corazón poder compartir contigo estos tiempos y como decía hace un momento, que sea la presencia del Espíritu Santo ayudándonos en esta noche y que sea la palabra de Dios hablando al corazón de cada una de ustedes. Amén. Vamos a orar y vamos a decir al Señor: Padre, gracias por este tiempo que nos regalas, gracias porque tú nos das la oportunidad una vez más de poder recibir tu palabra, de poderla compartir. Señor, gracias por cada una de tus hijas, aún de todas aquellas que necesitan conocerte. Señor, tengan la oportunidad de rendirse a ti, de volverse a ti, de entregarse a ti. Señor, sabemos de que sin ti nada podemos hacer, como lo dice Juan 15. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y que sea la presencia de tu Espíritu Santo dirigiendo esta reunión. Señor, gracias una vez más. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es ¿No bien? Pero bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Vamos a arrancar. Hemos estado hablando últimamente, ¿no? Los conflictos en lugares celestiales. Y una de las cosas que también este enemigo de nuestras almas trabaja es en las emociones
y los deseos. Y bueno, quiero aprovechar este tiempo de hablarte un poco de ese tema. ¿Sí? Bienvenidas, bienvenidas. Entonces, una de las cosas que nos pide el Señor en su palabra, que estemos alertas, ¿sí? Que debemos de estar alertas. Fíjense que en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, el apóstol Pablo dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Sabes que una de las cosas que sucede en las emociones y en los deseos es que le damos lugar al enemigo? Este enemigo, que lo venimos hablando ya de hace unas semanas, es un enemigo muy sutil y, como bien lo describe Pedro, ¿no? Es como ese león rugiente que quiere devorarnos, ¿sí? ¿Y sabes cuándo nos devora? Cuando bajamos las barreras, cuando bajamos los brazos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de congregarnos, cuando realmente nuestros corazones no están rendidos. Las barreras, digamos, caen y este enemigo de nuestras almas se aprovecha. Entonces, quiero que sepas que las emociones y los deseos son originados en el hombre, ¿sí? Pero que también, lamentablemente, es allí, en ese lugar donde está la emoción, donde está el deseo, que pecamos constantemente, ¿sí? Que tropezamos todo el tiempo. Fíjense lo que dice Primera de Juan, y quiero que anotes todos estos textos bíblicos para que los repases nuevamente. El Espíritu Santo te ayude y te guíe a conocer estas verdades. Queridas, los demonios trabajan, y trabajan en las emociones y en los deseos. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, y presta bien oídos a esto, porque Pedro se lo dice a los cristianos, a los creyentes, les dice esto: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? Y luego dice, y el mundo pasa, ¿no? Y sus deseos. Nosotros tenemos que tener en claro que tenemos tres frentes. Primeramente, el interno, que es nuestro yo, llamamos la carne, que es el que lucha con el espíritu. Tenemos también el mundo que nos agobia con sus ideologías y con la tecnología que encamina cada vez más a amar más las cosas del mundo que a nuestro Dios que nos ha salvado. Y por supuesto el enemigo, el diablo, ¿no? Que también influye en todas estas cosas. Y esto lo hace todo el tiempo. Miren, las emociones fueron creadas por Dios, ¿sí? Dios puso en el hombre, en la mujer, los deseos, las pasiones, las emociones. Si no fuera así, seríamos robots. No sentiríamos nada, no desearíamos nada, no nos emocionaríamos de nada. Cuando nace un hijo, ¿no? ¿Cómo se sienten los papás? Emocionados. Y cuando nosotros lo tenemos en nuestros brazos, ¿qué sentimos? Un gozo, una alegría, una emoción, ¿no? Cuando allí los vemos, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante son las emociones, que fueron creadas por Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que aunque tú y yo hemos nacido de nuevo, ¿no? Porque estamos en Cristo, sabes que queda todavía un pecado residual. Y los teólogos llaman a todo esto pecado remanente. Los pecados remanentes. ¿Por qué? Porque se practican una y otra vez. Se practican siempre, ¿sí? Las tentaciones no tendrían poder sobre nosotras si es que no estaría el deseo. Nuestros deseos son tocados, las emociones son las que informan lo que tenemos que hacer, pero lamentablemente nuestros deseos son aquellos que va dirigido al lugar donde se le destina, donde ese deseo, ¿sí?, tropiezan aquellas cosas que nuestro corazón ama. Por eso Jeremías decía, ¿no?, que el corazón es engañoso. A veces pensamos que como vamos caminando estamos todo bien,
Pero realmente eso es un error, porque muchas veces hemos pensado que estamos muy bien, pero realmente estamos muy lejos de esa verdad. Por ello la importancia de tener cuidado con lo que deseamos. ¿Cuántas cosas, aún sufrimientos, nos evitaríamos si es que no nos dejamos llevar por los deseos, por las pasiones, el corazón? Y no cabe duda que quien influye ahí son las artimañas del diablo. Entonces los deseos nos informan aquellas cosas que nuestro corazón ama, aquellas cosas que nuestro corazón confía e incluso aquellas cosas que nuestro corazón teme. Porque sabes que una de las cosas que hace el enemigo es traer temor, traer miedo. Él intimida, pero intimida cuando ese corazón, ese deseo o esa emoción no ha sido anclada en la palabra de Dios, en las Escrituras. El no conocer la palabra de Dios, el no leerla, el no estudiarla, lamentablemente es como que ponemos una bandera al aire y que el viento se la lleva. Por eso la importancia de conocer las Escrituras, la importancia de nosotros como cristianos hacernos ese tiempo para poder leer palabra de Dios, para poder estudiarla. Chicas, esta es una alerta para nosotras, una alerta para no desviarnos, para no caminar por el camino del error. El Señor nos ama tanto y tiene tanta misericordia, como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada día, que es el que nos guía y nos enseña a través de su palabra cómo tenemos que caminar, ¿sí? Entonces las emociones realmente son buenas en sí, son buenas porque son el medidor de las cosas, de todo lo que entra por nuestros ojos, ¿sí? Pero lo que no hace la emoción es darnos una dirección. Nos muestra lo que el corazón desea, lo que el corazón quiere, ¿sí? Las emociones son las reporteras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace ver lo que nuestro corazón le agrada. Quiere decir que nuestras emociones son para bien. Pero lamentablemente, queridas, les doy la noticia que nuestras emociones fueron distorsionadas a través del pecado. A través del pecado de nuestros primeros padres, lamentablemente, dice que el pecado entró en el hombre y por lo tanto entró la muerte. Y hubo una muerte espiritual. No que Adán y Eva murieron, porque ellos continuaron, vivieron hasta los 900 años. Pero sí murió lo espiritual, la relación con Dios, ¿sí? La relación con Dios. Y eso es lo que hace el pecado, matar la relación con nuestro Dios. Y por lo tanto el enemigo usa la emoción, usa el deseo para que mientras más nos alejemos del Señor, ¿sí? Él está danzando en un pie, por supuesto. Entonces, las emociones son buenas reporteras, ¿sí? Nos hace ver cómo está nuestro corazón, qué le agrada a nuestro corazón. Pero como te decía, a veces cuando no cuidamos el corazón, somos intimidados. El enemigo trabaja para intimidarnos y nos muestra que todo está bien, pero que a la vez no está bien, ¿sí? ¿Y por qué no está bien? Porque hemos dejado de confiar en ese Dios, en ese Padre bueno que está siempre para ayudarnos. Y lamentablemente nosotros los cristianos caemos constantemente en eso, ¿sí? No confiamos plenamente en el Señor. A veces ponemos nuestra confianza en el trabajo, en nuestras fuerzas, ¿sí? No, yo puedo, yo sigo trabajando hasta sol y sombra. El Señor quiere que le busques. El Señor quiere que tú crezcas en Él, que madures. El Señor no quiere niños, bebés espirituales, queridos, queridas. El Señor quiere hijos suyos, verdaderos hijos, que realmente pongan la mano en el arado sin mirar atrás y que sigan y que corran la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Porque todo lo que tú y yo hacemos todavía por ahora en esta tierra, ¿sí? Vamos a tener que presentarnos en algún momento ante el Señor, ¿sí? Premiará a aquellos que aprendieron a pagar precios
por Él, por seguirle, por conocerle más, ¿sí? Entonces es importante entender que ni el dinero, ni un trabajo, o incluso a veces cuando nos preocupamos por el futuro, ¿no? Cuando a veces decimos, hoy, ¿qué va a pasar? Hoy, pero ¿y ahora cómo hago? Y tantas cosas, ¿no? Que vienen a la mente. Hermanas, realmente la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, quiere que tú y yo confiemos plenamente en Él. Entonces las emociones son reporteras, ¿sí? Y son reporteras de buenas y malas cosas. Cuando nuestras emociones están bien, ¿sí? Todo lo contrario, cuando nuestras emociones están siendo dirigidas en lo que no es correcto. Por eso es importante, ¿sí?, que conozcas qué cosas aman tu corazón, qué cosa desea tu corazón, ¿no? Hemos leído ahí en Juan que dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las pasiones de la carne, ¿sí?, la vanagloria de la vida, ¿sí?, que dice que no agradan a Dios, nos apartan de Dios. Entonces es importante que examinemos el corazón. Allí hay un salmo que dice el salmista dice, oh Señor, examina mi corazón. Y hermanas, tenemos que examinar nuestro corazón, pero que solamente los domingos que vamos a la iglesia. No, tenemos que examinar nuestro corazón todos los días, porque todos los días somos bombardeadas. Y en esas 3 áreas, el mundo nos bombardea y el enemigo que busca que pisemos el palito. Entonces, ¿qué hacen los demonios? ¿Qué hacen los demonios? ¿Cómo trabajan? Bueno, ellos incitan a los placeres, ¿sí? Y lo que ellos más quieren es que el hombre y la mujer caigan en esos placeres que no son correctos. Aún los hermanos en la fe, que duden del Señor, que no crean a su palabra, que vivan un cristianismo débil o tibio, ¿sí? Hoy levanto las manos para adorarle, pero mañana estoy quejándome de las cosas. El Señor no puede respaldar un hijo o una hija que estén en esas condiciones. Por eso, ¿qué alimenta? ¿Qué alimenta tus deseos? ¿Qué alimenta tus emociones? Mientras que el Señor nos ha dado emociones, nos ha dado deseos para disfrutar, el enemigo, ¿qué hace? Distorsiona, incita a los placeres y a hacer caer tanto al hombre como a la mujer. Miren, el problema de todo esto es que nosotros queremos queremos llenar nuestros deseos y emociones con algo. Y que no está mal, pero qué bueno sería llenarlo con lo bueno de Dios. Lamentablemente los seres humanos no lo llenan con Dios. Llenan sus placeres y sus deseos con otro tipo de cosas, ¿sí? Ellos disfrutan sus placeres tomando momentos, lo disfrutan usando formas, usando grados. ¿De qué grados, no? ¿A dónde voy? Y cosas que ya Dios ha prohibido, pero que el ser humano se deleita en esos placeres. Si bien es cierto, Dios puso placeres en el hombre para disfrutarlos, ha puesto esa habilidad. Fíjense lo bueno y bondadoso que es nuestro Dios, que cuando hizo a Adán, ¿sí?, lo formó, dice, del polvo de la tierra, sopló en su nariz. Y es allí donde ingresó todo esto que estamos hablando. Los placeres, los deseos, las emociones, los sentimientos, ¿sí? Pero lamentablemente a través del pecado todo se distorsionó, ¿sí? Entonces, mientras que Dios puso placeres y nos dio la habilidad para disfrutarlos, ¿sí?, lamentablemente el enemigo lo distorsiona. Saben que los placeres vienen, como lo dijo un maestro de la palabra, con un manual de instrucciones. No que a mí me tiene que dar placer
Entonces, la importancia de entender que Dios ha dejado un manual de instrucciones, su palabra, para saber cómo nos tenemos que conducir. Cuando disfrutamos, ¿sí? Cuando disfrutamos el deseo, la emoción, el placer, nosotros como cristianos tenemos hasta un límite. Lamentablemente el mundo no. Por ello que el mundo disfruta hasta cuando ellos lo deseen, hasta donde ellos quieran llegar. ¿Sí? Saben que la clave de todo esto es saber de qué forma debemos de disfrutar. Y por ello tenemos en la palabra de Dios muchos ejemplos, hombres y mujeres que se dejaron llevar por sus deseos, por sus placeres, y unos someterse, pero por hacer la voluntad de Dios y obedecerla, tuvieron buenos resultados, pero están otros que lamentablemente se rebelaron, sus deseos los llevó a abrir más puertas y terminaron en derrota. Por ello que la clave, queridos, queridas, es las formas que disfrutamos. Mientras que Satanás ha distorsionado ese deseo, esa emoción, el hombre hoy usa mal todo ello, que se pervierta tanto la mente como el corazón. Por ello que hoy el hombre ¿qué busca? Busca sensaciones, busca placeres, y cada vez más profundas, cada vez más mayores y en grados, y que lamentablemente no se disfruta, ¿sí? Entonces hay que poner una alarma en todo esto. Satanás lamentablemente estimula en una dirección equivocada a los seres humanos, pero también a los cristianos, a los hijos de Dios. Por ello que hoy cuántos están desanimados, cuántos creyentes hoy viven una vida de derrota. No hay un buen testimonio, una fe genuina por ese deseo incorrecto, equivocado. Miren, lo mal no es la tentación. La tentación realmente no debemos verla como algo malo. El problema es ceder a la tentación, ¿sí? Sí, la tentación va a estar alrededor mío, golpeándome, queriéndome mostrar que yo pise el palito. El problema es que si lo piso, ese es el problema. Miren, el Señor Jesucristo dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado, pudo controlarse. Ahora nosotros decimos, ay, pero es el Señor Jesucristo, y bueno, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tenemos que anhelar desarrollar el dominio propio, que el Espíritu Santo desarrolle en cada hijo de Dios el dominio propio para no ceder a la tentación. ¿Sí? No se trata de desear tal cosa o tal otra, sino se trata de qué forma lo deseamos. Y ahí viene la distorsión. Es como alguien que se compra un auto. A ver, ¿para qué te lo compras? ¿Para mostrárselo a todo el mundo? ¿Para que te agrandes? ¿O lo compras porque es una necesidad? Es una herramienta que necesitas para tu familia, para lo que tienes que hacer, tus actividades, ¿no? Es la manera como se distorsiona. Yo hablo de un auto, por no decir tantas otras cosas, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas en las cuales deseamos, ¿no? Por ejemplo, hoy la moda, ¿no? Ay, me pongo un tatuaje, yo deseo, pero porque la otra se lo puso y yo también me lo quiero poner. Ese es mi deseo, o sea, estoy queriendo de alguna manera, de alguna forma, estoy distorsionando un deseo que realmente no tiene que ser, o sea, no lo estoy controlando. ¿Sí? Miren, llenar los deseos de una forma ilegítima no es correcto. Me llevo por delante a quien sea, contar de cumplir mis deseos, ¿no? Me acabo de acordar, bueno, esto pasó cuando éramos solteras, cuando fuimos allí a un estadio
se iba a presentar un cantante muy conocido, José José, quizás lo han escuchado. Y no olvidaré que cuando ya había terminado digamos, el concierto y todo lo demás, José José salía en un colectivo de esos de viaje y comenzó a despedirse de la gente, de todos los que habían asistido, y había mucha gente. De querer por lo menos, no sé, que José José le dé un autógrafo, que lo que hizo ella es subirse en los hombros de muchas personas, obviamente habían hombres, y pararse arriba de la cabeza de alguien para que pueda alcanzar en darle a José José una visera y José José le haga una rúbrica, ¿no? Una firma. Bueno, sí lo logró. Sí le llegó a firmar, sí le llegó a dar el autógrafo. Pero fíjense de qué manera, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué manera realmente? ¿De qué forma estamos deseando las cosas? ¿Sí? Llevo por delante a los demás en lo que es el matrimonio. Bueno, a mí no me importa lo que diga él, yo hago como quiero, ¿no? Ese es tu deseo. Dios lo quiere de esa manera, por eso no tenemos que preguntar, ¿sí? En las diversiones. Bueno, yo me quiero divertir de tal manera, qué sé yo, me voy y ahí veo, ¿no? Una diversión donde cada vez se ahonda más a cosas que no son correctas. Y bueno, desear de forma ilegítima algo. Eso es el error que se comete y que se le da lugar a ese enemigo. ¿Sí? Entonces, es la proporción del deseo, ¿sí? En cuanto a los deseos del mundo, los deseos de la carne, de los ojos, los deseos que quiere el enemigo, o cuánto deseo de Dios, cuánto me rindo a Dios, ¿sí? Cuánto cedo o no cedo al Señor Jesucristo que entregó su vida por mí. No. Al Señor le doy solamente este espacio pequeño, pero a mis deseos que están fuera de Él son mucho más grandes. Miren, es como alguien que quiere lucir bien, ¿no? Alguien que quiere lucir bien, pero por el hecho de que quiere lucir bien, comienza a aplicarse hormonas y una serie de cosas que termina, en lugar de formarse, termina deformándose. ¿Has visto eso? Yo me quedé Buenas noches. ¿Cómo estás, amor? Bienvenida. Yo me quedé Gracias. impresionada de ver a una modelo que era tan linda, pero se aplicó tantas cosas en el rostro, en el cuerpo, que sinceramente se deformó. Es muy triste verla. Pero lamentablemente ese es el deseo desenfrenado, desequilibrado, ¿sí?, que busca el ser humano. Y no solamente ocurre con el mundo, vuelvo a repetir, en la iglesia de Cristo también. La envidia entre los hermanos, yo quiero más que el otro, no, yo quiero que más me nombren que el otro. Y así, en esa disputa siempre. Miren, no está mal poseer cosas. O sea, si yo quiero verme bien, lo voy a hacer porque mi deseo, el deseo de mi corazón me tiene que hacer sentir bien a mí de verme bien, pero no un deseo desenfrenado, ¿sí? No queriéndome igualar al mundo, porque el mundo va a pasar, chicas, ¿sí? No está mal poseer cosas, sino lo malo es codiciar las cosas, codiciar el estilo del mundo, cómo habla el mundo, ¿sí? Cómo se visten. Esas codicias que son las que nos llevan a afectar nuestra relación con Dios. Una madre que tuvo 8 hijos y uno de ellos fue John Wesley. Y este hijo fue un gran predicador en el tiempo de la Reforma. Y Susana Wesley, la madre de John Wesley, supo decir cuando el hijo le preguntó: mamá, dime qué cosa es el pecado. Y
Y la madre le dijo, mira, el pecado es todo aquello que te debilita, ¿sí? Que debilita tu razonamiento, que altera tu sensibilidad de tu conciencia, que oscurece tu mirada hacia Dios. Todo eso es pecado. Todo aquello que te quita la pasión por el Señor y todo aquello que te quita el deseo o la pasión por las cosas espirituales. Todo aquello que aumente los deseos de tu carne, eso es pecado. Todo aquello que aumente el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿sí? Van sobre lo que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y así tengamos buenas virtudes. El hecho de tener un deseo pecaminoso, lamentablemente, opaca al Espíritu, ¿sí? Opaca al Espíritu. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nuestros deseos dice que batallan contra nosotras, ¿sí? Nuestros deseos batallan contra nosotras. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:11, dice así: amados, dice el apóstol Pedro, o sea, te está diciendo a ti, a mí y a todos los que estamos escuchando su palabra, la palabra de Dios, dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, o sea que nos tenemos que abstener, ¿sí? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Te das cuenta? La carne combate contra el alma, ¿no? Como dice Gálatas 5, la carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Batallan, ¿sí? Nuestros deseos batallan contra el espíritu que mora en nosotros. ¿Te das cuenta? Por ello la importancia, ¿no?, de ser obedientes a lo que nos dice la palabra. Absténganse, ¿sí? Y esta palabra, deseos, o esta palabra, deseos, pasiones, en griego se le conoce como el epitimia, ¿sí? Que esto habla de lujuria, habla de pasiones, habla de anhelos y de deseos. Y se menciona más de 38 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es como para que tengas una información. Y casi más de 38 veces algo similar a eso, ¿no? A los deseos de la carne, a las pasiones, ¿sí? Cuando son desenfrenadas. Entonces, ¿qué hacer con nuestros deseos? ¿Qué hacer con esos deseos que batallan contra nosotros, contra el Espíritu Santo que mora en nosotras? Bueno, en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, dice el apóstol: yo, dice el apóstol, por mi parte, no corro a ciegas. Primer punto, no corro a ciegas, ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, dice Pablo, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Miren, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Esta es una metáfora, ¿no? Pero Pablo lo que está hablando acá específicamente es de su cuerpo. Porque si había algo que el apóstol había entendido, es que tenía deseos, pasiones, ¿sí? Y que también eran tentados por un enemigo, por una carne, por un mundo que de alguna manera quería que él tropiece, ¿sí? Entonces fíjense que él dice que como a ciegas, dice, corro, ¿no? O sea, haciendo ver de que él necesitaba disciplinar su cuerpo. Disciplinar su cuerpo. Miren, si pensamos en Moisés, ¿qué sucedió con Moisés allí en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo pedía agua y pedía tantas cosas, y claro, Moisés se enojó y golpeó la roca y dice que bueno, sí salió agua de la roca, pero Moisés tuvo esa reacción de ira al golpear esa roca y eso los descalificó.
Lo dice la Escritura. Fue una pasión desordenada, fue un deseo de ira, un enojo que lo llevó a hacer eso y fue descalificado. Y Pablo lo que nos está diciendo acá, que él castiga su cuerpo, lo obliga a su cuerpo a obedecerle. ¿Sí? No que él obedece su cuerpo, no que él obedece sus deseos, no que él obedece sus pasiones, no que él obedece a sus emociones, sino que él dice que golpea su cuerpo, él le obliga a su cuerpo, él obligaba a su mente a centrarse en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él dice, porque no vaya a ser que yo mismo quede descalificado ante otros. El apóstol de los gentiles, un hombre de Dios, que a todo lugar donde él llegaba, él se presentaba como un siervo del Señor Jesucristo. Y que él, por una pasión desordenada, por un deseo, caiga, iba a ser un mal testimonio para todo creyente que en ese momento estaba conociendo la verdad. Y hermanas, eso nos sucede a nosotros. ¿Qué testimonio estamos dando hoy en el mundo? ¿Qué mostramos al mundo? ¿Le estamos mostrando a Cristo que está en nosotros? ¿O lo tenemos a Cristo amordazado quizás? Lo tenemos a Cristo a lo mejor atado de pie y manos y no se lo mostramos a nadie, porque muy dentro de nosotros están esos deseos, esos placeres que nos conducen a lo que no es correcto. Pablo dice de que castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado. Miren, una de las cosas que he aprendido, porque yo era una tremenda indisciplinada, pero le doy gracias al Señor que cada día me ayuda a dar un pasito más en cuanto a la disciplina, en cuanto a lo que es mi vida espiritual, en cuanto a lo que es mi vida familiar, en cuanto a lo que es mi vida personal. Porque esto tiene que ser en cada área de nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas. Porque si hay algo que anhela mi corazón, es no ser descalificada, hermanas. Después de haber servido a mi Señor tantos años, quedar descalificada por hacer algo incorrecto, por hacer algo que va a deshonrar el nombre de Dios, que Dios me libre, que no caiga en eso. Queridas, quizás ustedes me podrán decir, hoy que la hermana es una exagerada, hoy qué fanática, como me supieron decir muchas veces, o una santulona. Bueno, pueden tener muchas opiniones, pero yo le voy a rendir cuentas a mi Señor. Y yo quiero que cuando le tenga que rendir cuentas, Él me pueda decir, estás calificada, Liliana, vaya para allá, para el lado donde voy a dar los premios. Bueno, no sé si recibiré un premio, pero hermanas queridas, cada día quiero alegrar el corazón de mi Señor, no lo quiero entristecer. Por lo menos yo lo miro de esa manera. Y yo te animo a que tomes la palabra de Dios y como dice Pablo, ¿sí? Que Él castiga su cuerpo y que Él le obliga a su cuerpo a obedecerle. Él se disciplinaba. Miren, un cristiano que tropieza constantemente es porque no es disciplinado. Vuelvo a repetirlo. Un cristiano, un creyente, sea hombre o mujer, que constantemente tropieza, que es débil en esto, es débil en lo otro, es débil en aquello, es porque no vive una vida en disciplina. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, disciplínate en la piedad. Porque si no hay disciplina, tampoco hay santidad. No hay disciplina, no hay santidad, queridas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos tenemos que disciplinar? De los deseos de la carne, de las pasiones que nos combaten en contra del espíritu, ¿sí? Esas pasiones que nos llevan a desear o a querer cosas que no están en lo de Dios. Y cada uno nos tenemos que preguntar, si yo sé que esto que hago no está bien y que me causa envidia, celos, yo tengo que trabajar en eso.
y tengo que disciplinarme, tengo que someter mi cuerpo en oración, en lectura de la palabra, en ayuno, arrepentirme, para que de esa manera, a través de que yo me disciplino, pueda salir victoriosa de ese deseo, de ese mal deseo. ¿Sí? Entonces, para concluir, la tentación, ¿qué hace? La tentación golpea cuando no estamos alerta. La tentación es usada para imaginarnos cosas. Uy, me imagino. Y eso a veces nos frustra porque no terminamos, no nos termina pasando lo que hemos imaginado. ¿Sí? La tentación, ¿qué hace? Usa nuestra razón, ¿para qué? Para adormecernos. ¿Sí? Adormece la conciencia. Por eso es que a veces no entendemos la palabra de Dios. La tentación se vuelve compulsiva, nos golpea, o sea, nos lleva constantemente, ¿sí?, a estar pensando en lo mismo y en lo mismo para ceder. Bueno, pensemos en José, cuando estuvo allí con la mujer de Potifar, esa mujer que fue usada por Satanás para no tentar a este muchacho. ¿Y qué hizo el chico? ¿Qué hizo el joven? Dice que huyó, corrió, no le importó nada. Después lo metieron preso, pobre. Pero él huyó de esa tentación que estaba constante, estaba en ese momento. ¿Sí? Se vuelve compulsiva las tentaciones. Las tentaciones, ¿qué hacen? Abren posibilidades. ¿A qué? A pecar, a ceder a los malos deseos. Por ello de que Mateo, y cierro con este texto bíblico, Mateo 26, 41, Mateo capítulo 26, versículo 41, allí estaban los discípulos que estaban cansados, que se quedaron durmiendo, mientras que el Señor estaba orando, porque en unas horas venían y se lo llevaban ya a juzgarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Se durmieron, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a uno de ellos, a Pedro? ¿Sí? ¿Qué le dijo? Le dijo esto: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, si queremos vencer nuestra carne, tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que tener una vida disciplinada para no fracasar constantemente en lo mismo. ¿Sí? El Señor Jesucristo seguramente le dice: Pedro, tienes que velar y orar. Pero Señor, ¿por qué? Porque yo conozco, le habrá dicho el Señor. El Señor lo habrá pensado: yo conozco algo que tú no conoces, Pedro, vas a caer. Me estás prometiendo de que vas a seguirme y perseguirme y acompañarme en todo lugar, pero vas a ver que canta el gallo y me vas a negar. Después que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. No, Señor, si yo te doy hasta mi vida, le dijo él. ¿Y qué sucedió, queridas? No lo negó el Señor. Y dice que después lloró amargamente, ¿no? La palabra lo dice. Eso es lo que hace los deseos, las tentaciones, ¿sí? Las tentaciones. Por eso que tenemos que estar alertas. El enemigo anda como león rugiente, viendo, deseando devorarnos. Debemos ser responsables con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestros sentimientos. El Señor dijo claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando estamos orando, el enemigo sabe quién ora y quién no. Y el enemigo sabe de qué tipo es tu oración. Porque a veces, cuando lo hablamos y lo decimos, o a veces vamos a la apurada, 2 minutos, 5 minutos, listo, y salimos corriendo. El enemigo sabe de qué manera llevarnos a la tentación. Por eso es que el Señor dice: oren, velen, para que no entren en tentación. Porque sabes que, Pedro, tu espíritu está dispuesto. Y quizás, hermana, nuestro espíritu está dispuesto, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice constantemente: ora, lee la palabra, busca al Señor. ¿Sí? Nuestro espíritu nos llama, nos lleva, ¿sí? Nos lleva a buscar la presencia del Señor. Pero también le dice: pero la carne es débil.
La carne es débil. Por eso la necesidad de velar y de orar para no entrar en tentación. Y debemos de preguntarnos, si te preguntas, ¿estás negando la tentación? ¿Crees que no eres tentada? ¿Te sientes culpable al ceder a la tentación, pero lo estás ocultando en tu corazón? ¿Vives distraída y descuidada? Por eso es que caes, cedes a la tentación. Son preguntas que tú te tienes que hacer y que tú sola te tienes que responder. Solamente tú sabes lo que hay en tu corazón y el Señor lo sabe. Y tú eres responsable de lo que vives, por tus buenas decisiones o por tus malas decisiones. Por ello que es importante, como dijo el Señor Jesucristo, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque tu espíritu puede estar dispuesto, pero tu carne es débil. Tu carne es débil. Y es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Padre, gracias Padre por tu palabra. Gracias porque hoy nos enseñas algo, quizás lo sabíamos o no lo sabíamos, o menos. Pero Señor, si hay algo que entendemos es que tú trabajas en nuestro espíritu, mientras que el enemigo se dedica a tentarnos constantemente. Señor, el deseo descontrolado nos lleva a buscar más los deseos de la carne. Porque a veces, Señor, no somos disciplinadas. Porque a veces, Señor, no sometemos nuestra carne a tu voluntad. Porque a veces, Señor, nos distraemos, nos descuidamos. Y es por ello que te pedimos perdón en esta noche. Quizás hay falta de perdón. Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Si bien es cierto, has puesto emociones, deseos para disfrutar, pero que también tenemos que estar alertos, porque el enemigo busca que devorarnos y trabaja en las tentaciones para ceder a ellas y terminar en derrota. Señor, ayúdanos y líbranos de todo mal. Oramos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y a Él sea toda la alabanza. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.